pues bienvenidos a una sesión más del Club de Lectura. El día de hoy el amigo Alex de Alistair Broker nos va a hacer el favor de participar y de continuar con la lectura. Bienvenidos todos. Sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo, le cedemos el micrófono al amigo Alex para que nos apoye con la lectura el día de hoy. Saludos a todos y muchas gracias por estarse conectando. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con la lectura. El libro es Memorias de un juez de pueblo, del autor licenciado Rafael Pérez Palma. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo 7, La muerte del Secre, en la página número 54. Entonces vamos a continuar en ese punto. Y dice así: para las autoridades de la población, que de todo estaban enteradas por los espías que mandaban, un entierro en esas condiciones era todo un problema. Permitirlo, con sus recorridos por las calles, con discursos violentos, injuriosos para ellas y hasta subversivos, como se esperaba que fuera, no debían ser permitidos. Pero, ¿cómo evitarlo? Por las buenas, por el convencimiento, por el camino de la persuasión. Imposible. ¿Quién iba a ser capaz de semejante empresa? Por otra parte, oponerse a la fuerza con la policía como prohibición u orden de la autoridad municipal, menos todavía, porque las cosas podrían resultar mucho peores. Así que no quedaba más remedio que dejarlos hacer y guardar silencio, soportando cuando dijeran y hacer oídos sordos. El entierro, imponente, alcanzó proporciones no esperadas. Las fábricas suspendieron sus labores, el comercio cerró sus puertas y hasta las mujeres con los niños en brazos acudieron a él. No Alex, contento, perdón la interrupción. ¿En qué página estamos para proyectar aquí el página número 54. 54? Gracias, perdón. Adelante. Muy bien. Así que no quedaba más remedio que dejarlos hacer y guardar silencio, soportando cuanto dijeran y hacer oídos sordos. El entierro imponente alcanzó proporciones no esperadas. Las fábricas suspendieron sus labores, el comercio cerró sus puertas y hasta las mujeres con los niños en brazos acudieron a él. No conté a los concurrentes, pero deben haber sido 3, 4 o 5,000, que para una población que en aquel entonces no tenía más de 16,000 almas, quería decir que la tercera o la cuarta parte de ella estaba en el sepelio. En previsión de desórdenes mayores, la policía fue acuartelada en el interior de la presidencia municipal y reforzada con pistoleros traídos de la tierra del senador. Bien armados, fueron apostados estratégicamente en las azoteas, en los balcones y repartidos en la planta baja del edificio a la orden del comandante. En el salón de cabildos, el senador, el diputado, los municipios, el secretario de la presidencia se constituyeron en sesiones permanentes ordenando como primera providencia cerrar las puertas del palacio. Como las oficinas del juzgado estaban dentro del edificio, ahí quedé, yo también encerrado, aunque independiente. Los manifestantes hicieron un alto, precisamente en la esquina que ocupaba la presidencia municipal. Sobre uno de los portes de fierro que pusieron a media calle descansaron el ataúd y pronto las 4 calles convergentes de la esquina se apretaron con el gentío, con la multitud imponente. Trepado en la plataforma de un camión, un orador gritando con todas sus fuerzas, sin respeto, sin miramientos, sin temores y olvidando al difunto que ahí traían, dijo de las autoridades locales cuando le vino en gana. Las tachó de asesinas, de encubridoras, de agraristas, guarachudos, de analfabetas. Por un momento temí que la multitud enardecida se lanzara al asalto o al incendio del edificio. Los policías y los pistoleros tenían ya el dedo listo sobre los gatillos de sus armas. Un segundo orador abordó el tema de los detenidos, a mi disposición, pidiendo su libertad y el castigo
de los responsables del asesinato. Fue aquella una peroración brillante, conmovedora, elocuente, que terminó con palabras que nunca olvidaré. Señor juez, pedimos justicia. Señor juez, pedimos justicia. Señor juez, pedimos justicia. Y la multitud coreó al orador. Señor juez, justicia, justicia, justicia. Temiendo con razón acontecimientos más graves, había decidido enfrentarme a aquella multitud, pero no conseguí que el senador permitiera mi salida del edificio, porque había que abrir el portón del edificio y eso, según él, resultaba muy peligroso. Pero cuando primero el orador y luego la multitud se dirigieron a mí en lo personal, insistí en que me dejaran salir. Por fin abrieron una redija y por ella salí, luchando con los brazos y a empellones entre la gente casi desvestido. Llegué hasta el camión que usaban los oradores. Subí a él y dirigiéndome al gentío, inicié. He escuchado sus demandas de justicia y por ello he llegado hasta este lugar. Y aquí estoy para empeñar ante ustedes mi palabra, no solo como hombre, sino como juez, de que en este caso se hará estricta justicia. He oído sus quejas por la detención que sufren algunos compañeros suyos y debo decirles que ya está en mis manos el expediente con las declaraciones tomadas y las diligencias practicadas. Y estoy en posibilidad de anticiparles que tan pronto como la situación procesal me lo permita, serán puestos en libertad. Volverán al seno de sus hogares sin más daños que las molestias naturales de una detención. El hombre cuyos despojos mortales guarda ese ataúd ha rendido ya cuentas con la obra que realizó en su paso sobre la tierra, y es justo que descanse en paz. Les ruego que tomen nuevamente el féretro sobre sus hombros y lleven al camarada, al amigo, a su última morada. Y ya que su vida fue una incansable actividad y violenta, su muerte, que en su descanso sea quieto, tranquilo y perpetuo. Ahí despídanlo como a quien parte para nunca más volver. Llórenlo y a quien crea en la existencia de un Dios justiciero y todopoderoso, que deje al pie de la tumba una plegaria y un recuerdo piadoso. No sé si mis palabras fueron atendidas o si el acto realizado ante la presidencia municipal haya sido el último proyectado, pero lo cierto es que el cortejo fúnebre siguió lentamente por la calle que conducía al panteón, sin volver a detenerse y sin que nuevos discursos fueran pronunciados. Al día siguiente, los detenidos fueron puestos en libertad por falta de méritos, excepción hecha del reo principal, que quedó sujeto a proceso por la muerte del Segre. Los políticos del lugar quedaron resentidos conmigo por haber puesto en libertad a los detenidos, que según ellos, tan brutal y despiadadamente golpearon al asesino y que causaron la muerte de una pobre mujer del pueblo, ajena a los acontecimientos. Por otra parte, estaban desorientados e ignoraban hasta dónde podría yo llegar con motivo del ofrecimiento que hice en público de hacer estricta justicia en aquel asunto. También sospechaban que yo sabía más de lo que ellos convenía, de lo que a ellos convenía, ya fuera por lo que la voz de la calle pudiera decirme o por lo que lenguas indiscretas que nunca faltan pudieran revelarme, de manera que a su juicio resultaba yo demasiado peligroso. Así que los defensores del acusado promovieron ante el Tribunal Superior de Justicia una recusación con causa de mi contra, transmitida sin ninguna intervención mía, casi a mis espaldas. Finalmente fue declarada procedente, de manera que me vi precisado a remitir expediente y reo a un juzgado de un distrito ajeno. Jamás volví a saber de este asunto. Muy bien, capítulo 8. Un divorcio. Un día de tantos, mi secretario del ramo civil llegó al privado para informarme que una señora que se decía en la necesidad de promover su divorcio solicitaba de mi autorización para separarse legalmente de su esposo y su depósito en
en unión de un menor hijo en la casa que el juzgado designara, para lo cual también pedía que se procediera a la distribución de las escasas pertenencias de los cónyuges. Al llegar a la modesta casa del pueblo en la que habría de tener lugar la diligencia, advertí que el abogado promotor del divorcio tenía ya preparados en la puerta unos cargadores con un camioncito para que acarrearan lo que a la esposa pudiera corresponder. La que se pretendía divorciar resultó ser una muchacha de no más de 18 años, con un niño de meses en los brazos, y el marido otro joven como de 20, que trabajaba en una fábrica de la localidad. Creo que no tenían todavía año y medio de casados. Dirigiendo mis palabras a la esposa, inicié. Usted ha presentado un escrito al juzgado denunciando la necesidad que dice tener de divorciarse y ha pedido la separación de su esposo, el depósito suyo y de su hijo y el señalamiento de los bienes que haya usted de llevarse. ¿Ratifica e insiste en lo dicho en el escrito? Sí, asintió ella con un leve movimiento de cabeza, que no me demostró una determinación muy firme. Pues en esa insistencia suya, continué, está interesada la sociedad, porque siendo la familia la base de la organización social, no ve con buenos ojos que los vínculos matrimoniales sean disueltos, sin que haya razones verdaderamente graves y poderosas. Así que dígame usted si se puede saber qué motivos tiene para quererse divorciar. En ese momento hizo su aparición en la escena la madre del marido, la suegra, una mujer flaca, de semblante demacrado y ojeroso, de facciones angulosas y ojos hundidos, despeinada y con chiqueadores de mejorana en ambas sienes. El solo aspecto de la mujer me bastó para sospechar que en ella encontraría la respuesta a la pregunta que acababa de hacer a la esposa. La vieja comenzó a hablar, a argumentar y a discutir como si tuviera algún derecho en aquel asunto y como si ella fuera la única a quien oír. Su lenguaje meloso y rebuscado, sus ademanes fingidos y engañosos, y la ausencia absoluta en su lenguaje de alguna idea o sentimiento sensato, me hicieron comprender el grado de peligrosidad de aquella mujer y el escollo que para todo significaba. Su pelo gris, su vestido de algodón estampado, con figuritas blancas y negras, aún sin quererlo, me hicieron pensar en que tales son los colores de las víboras de cascabel. El diligente abogado pueblerino también entró en acción para llevar la segunda voz con su técnica jurídica. Entre suegra y abogado decidían respecto a los muebles que habrían de quedarse o de ser llevados por los cargadores. Abrían y cerraban cajones, iban y venían de un lado a otro, dando instrucciones y mandando, mientras mi secretario y yo permanecíamos de pie en calidad de mirones. La esposa, con timidez y en silencio, dejaba que la diligencia continuara. Resignada, observaba las maniobras de la suegra sin protestar. El esposo, pensativo, recargado en un rincón, no le quitaba la vista a las duelas del piso. En eso, al abrir un mueble, cayeron al suelo retratos y fotografías. Parecían ser recuerdos de familia, escenas de los días felices del noviazgo, caras amigas, instantáneas de la infancia y de la juventud. Esposa y marido se acercaron a levantarlos. De cunclillas en el suelo, los fueron recogiendo uno por uno. Los miraban y contemplaban sin verse entre ellos, sin hablarse, hasta que llegó el momento en que no pudieron más y se les rodaron las lágrimas. Comprendí entonces que esa era para mí la oportunidad de actuar. Ordené a los cargadores que no tocaran un mueble más. Indiqué a la suegra y al abogado que esperaran a que yo conversara con los esposos, a quienes hice pasar con el niño a una pieza contigua. Cerré la puerta y quedamos los tres solos, con el infante en los brazos de la madre. Al principio, la conversación fue difícil, muy difícil,
Yo era un extraño, un desconocido, que de pronto llegaba a meterse en su vida privada. Mis palabras eran tomadas por ambos con desconfianza, con dudas, con incredulidad. Eludían la respuesta a mis preguntas y con evasivas se me escurrían ya por uno, ya por otro lado. No encontraba yo la manera de que me creyeran. Sin embargo, poco a poco fuimos entrando en el terreno de la confianza, de la intimidad, de los viejos amigos, ya que para entonces los jóvenes esposos estaban sentados en la orilla de la cama y yo en una silla frente a ellos. La conversación se prolongó una hora o más, sin que yo cediera en mi propósito de avenirlos, de reconciliarlos, de convencerlos de que en vez de divorciarse empezaran una vida nueva, sobre bases distintas, aprovechando la experiencia vivida y corrigiendo los errores cometidos. De cuando se dijo y comentó, resultó que el muchacho al casarse no quiso dejar a su madre sola y prefirió llevar a la esposa a vivir al lado de ambos. Pero suegra y nuera desde el primer día chocaron, no se entendieron y comenzaron a surgir las dificultades. Para colmo, a la vieja le había dado por el espiritismo a últimas fechas, y como el pastor evangelista le había alabado sus dones sobrenaturales, se sentía medium y hasta pretendía estar en contacto con los seres del otro mundo, que la aconsejaban e inspiraban, por lo que también se sentía autorizada para disponer en el presente y para organizar el futuro a su manera. Convencido el joven esposo de que todos sus males provenían de las rarezas de su madre y de que el hombre una vez casado más se debe a la esposa y a los hijos que a la propia madre, se convino en que a la mayor brevedad posible establecieran su hogar conyugal desligados de la suegra. Buscarían un lugar donde irse a vivir solos, sin intervenciones ajenas y lejos de los alcances de la medium y de los espíritus que la rodeaban. Pero, ¿quién iba a comunicar a la vieja semejante determinación? Ninguno de ellos podía hacerlo, no se atrevían, porque ya imaginaban la cólera, el disgusto y el escándalo que provocaría aquella mujer, cuya ira y cuyos celos podrían llevarla a extremos no imaginables. No se preocupen, les dije, si ustedes no se atreven o no quieren comunicarle la determinación tomada, lo haré yo. Cuando salimos de la pieza, el activo litigante, la suegra y mi secretario, cansados ya de tanto esperar, se habían sentado y platicaban. Los cargadores y el chofer se refrescaban en una pulquería cercana, con sendos tornillos del magnífico pulque de la región. Parecía que todo era más tranquilo y que los ánimos se habían calmado. Con el propio litigante ordené que los cargadores regresaran y suponiendo él que la diligencia continuaría, salió corriendo con una amplia sonrisa de felicidad y de triunfo. Señora, dije dirigiéndome a la suegra, aproxímese usted, que tengo algo importante que comunicarle. De la plática que he tenido con su hijo y su esposa, hemos concluido que no habrá divorcio. ¿Cómo? ¿Que no habrá divorcio? Si esto ya estaba arreglado, exclamó violentamente la vieja flaca. Tan no estaba arreglado que, repito, no habrá divorcio. Ya los esposos se han reconciliado, han reconocido sus errores y comprendido las causas de ellos, así que han decidido no divorciarse. Esto no es posible si no pueden vivir juntos. Que se vaya ella y nos deje en paz a mi hijo y a mí. Señora, le repetí, ya digo a usted que no habrá divorcio y no lo habrá, porque los esposos no lo desean. Y es más, han decidido también que los dos, con el niño, se van a vivir a otra parte, solos, a establecer un verdadero hogar, en el que la esposa sea la única ama de la casa y el esposo el jefe de la familia. ¡Ay! Lo que ha venido usted a hacer. Maldita la hora en que vino usted a esta casa. Toda mi obra desechada en un momento. Y dejándose caer en un sillón, presa de un ataque de nervios, prorrumpió en las lágrimas, lamentaciones e invocaciones a sus espíritus. En ese preciso momento regresó el abogado
con los cargadores y viendo y oyendo el trance por el que pasaba la suegra, inquirió: ¿qué pasa? Nada, le respondí, que ya no hay divorcio, los esposos se han reconciliado. Diga usted a los cargadores que vuelvan a meter las cosas que habían sacado. Pero, replicó el litigante, ¿cómo puede esto acabar así? ¿Quién va a cubrir mis honorarios? ¿Y quién va a pagar a estos hombres y al chofer? Mire usted, señor licenciado, le respondí categóricamente, yo no sé quién vaya a pagarle sus honorarios, ni a cubrir los gastos hechos, pero bajo ese pretexto usted no me va a echar a perder ni a descomponer lo que yo ya arreglé. En último caso, me pasa usted el recibo y yo pago todo, pero por unos pesos no es posible comprometer el futuro de un matrimonio. Pasaron los años y cuando salí de aquella población para ir a otro cargo, el matrimonio ya muy multiplicado seguía viviendo lejos de la suegra en armoniosa paz. Ahora extraño aquellas dos caras amigas que de, que de, cuan, de, que de cuando en cuando pasaban por la casa a saludarme y a obsequiarme con unos tamales o con un pollito. Capítulo 9. Acusación contra un médico. Señor juez, me informó el secretario en cierta ocasión, el agente del Ministerio Público ha ejercitado acción penal en contra del doctor fulano de tal, de los servicios coordinados de salubridad por el delito de violación en la persona de un menor. Aquí está el oficio de la consignación, con el certificado médico y la declaración de la ofendida rendida ante el propio agente. No hay más diligencias. El doctor de referencia era conocido mío. Se trataba de un hombre de más de 40 años, gozaba de muy buen nombre y estaba casado con una mujer que intelectualmente armonizaba con la profesión liberal del marido. Habían procreado un montón de hijos, que ya eran jóvenes universitarios y muchachas casaderas. En su misma habitación, tenían establecido el consultorio, que también conocía yo, por haber estado en él varias veces. Por aquellos días trabajaba además en los servicios de coordinación de salubridad y era el encargado de expedir esas licencias de salud que se exigen a meseros, dependientes o expendedores de artículos alimenticios previo el reconocimiento médico de rigor. No era posible suponer que un hombre de tal condición hubiera abusado de una muchacha de 17 años que no era más que una empleadita de nevería. No, seguramente había algo extraño que convenía investigar antes de proceder. Está bien, dije al secretario, registre usted el proceso, pero no haga nada en él hasta que yo mismo se lo indique. Es que la menor vida está aquí presente para ratificar su decisión. La conoceré, hágalo usted pasar. Entró la muchacha al privado. Era indudablemente ranchera, de genuina extracción campesina, como ahora se dice, muy rubia, con unas trenzas que le daban hasta más abajo del talle y unos colores naturales que podrían ser la envidia de cualquier damita metropolitana. Algo que había en el semblante de aquella chica que no me gustó. Era una de esas gentes que nunca ven de frente y a quienes las palabras solo les son sacadas a fuerza, como un tirabuzón, porque de por sí nunca hablan, callada, reservada. Con ella venían sus padres, dos rancheros auténticos, él con su par de zapatos bayos de una pieza, rechinadores, y ella con sus naguas de percal, de esas de cintas y su rebozo azul. Dirigiéndome a la chica, pregunté, ¿eres tú la que se queja del doctor? Sí. ¿Es cierto lo que dices que te ha pasado? Sí. ¿Estás diciendo la verdad? Sí. ¿Ratificas la declaración que rendiste ante el agente del Ministerio Público? Sí. Bueno, pues señor secretario, que levanten el acta de la ratificación y que los médicos legistas ratifiquen también su certificado. Pero nada más. Ratificada la declaración por la muchacha, pedí el expediente para leerla. En la fecha de autos, como a las 4 de la tarde, la que habla acudió al consultorio del doctor, con objeto de que le fuera extendida una tarjeta de salud que su patrona le exige en la nevería donde presta sus servicios.
que al entrar al consultorio vio cómo el doctor se lamía los labios, como saboreándose, y que luego cerró con llave la puerta, echándose la llave a la bolsa. Que el doctor le ordenó se sentara en un sillón largo que ahí tiene y que en ese lugar la comenzó a violentar. Que la de la voz gritaba con todas sus fuerzas, pero que nadie acudió en su auxilio, que tampoco podía correr e irse porque la puerta estaba cerrada con llave y el doctor la traía, que estuvieron forcejeando más de una hora, pues ella salió del consultorio como hasta las 6 de la tarde, que al fin el doctor hizo con ella lo que quiso, que cuando ocurrieron los acontecimientos que narra, no había nadie en el consultorio y que no hubo testigos. En tales términos estaba concebida la querella, pero ¿cuántas dudas ofrecía? Vino el agente del Ministerio Público a hablar conmigo, para premiarme para que, de ser posible, desde luego, fuera despachada la orden de aprehensión en contra del doctor, pues el asunto, según dijo, le urgía y ya hasta los agentes tenían listos para ir a detenerlo. Con evasivas, eludí el extraño apremio de la gente, porque antes de ordenar el arresto yo tenía muchas cosas que averiguar. Casi enseguida de que salió la gente entraron 8 o 10 dirigentes sindicales con igual propósito. Me dijeron que el médico aquel era un canalla, que aprovechaba de su profesión y de su cargo para cometer atentados como el de la acusación, que se valía de la inexperiencia de las jóvenes para satisfacer sus lujuriosos instintos, que era un peligro para la población, que en este caso era necesario proceder con energía y rápidamente, y que aunque esta era la primera acusación que se le hacía, ya antes había cometido otros atentados semejantes. Al día siguiente, la noticia principal en los periódicos de la capital del estado y de la localidad era la relativa a la consignación del doctor, encabezados con letras enormes, fotografías de la chica y del médico y un artículo especial en cada publicación. Hacían del asunto un verdadero escándalo de prensa. Se esperaba de mí de un momento a otro la orden de aprehensión. Mi secretario, alarmado con las publicaciones, trayendo en las manos los periódicos del día para que yo los viese, vino hasta mí a preguntar: ¿podemos ya despachar la orden de aprehensión? No, de ninguna manera y por ningún concepto. En la averiguación hasta este momento no hay nada más que la declaración de la ofendida que pudiera servirnos de base, pero ignoramos todavía si esa muchacha es o no persona digna de fe. Yo tengo mis dudas y mientras las tenga, no despacharé la orden de aprehensión. Ahora, en el terreno práctico, advierte usted que tanta prisa en este asunto, tantos apremios, el escándalo de los periódicos y el hecho insólito de que la gente del Ministerio Público se haya tomado la molestia de venir a hablar conmigo, me hacen sospechar que en todo ello hay algo oculto, que yo quisiera averiguar y que ya averiguaremos. Así que no tema usted que nada de pasar. Lo que es conveniente es que con uno de los empleados mande usted llamar al doctor para que venga a declarar hoy mismo. Si no viene, ya veremos qué se hace. Pero el doctor, atendiendo al llamado, se presentó inmediatamente. Examinado como correspondía, reconoció que efectivamente la querellante fue a su consultorio a fin de que le fuera expedida una tarjeta de salud, que decía necesitar porque en su trabajo se la pedían, que hizo a la solicitante un reconocimiento ligero y superficial, y encontrándola sana le expidió la tarjeta, pero negó rotunda y enérgicamente haber cometido el atentado que se le imputaba. Terminada la declaración oficial, entró al privado para hablar conmigo en un aspecto confidencial. Todo esto, comenzó a decir, es una calumnia, una mentira tramada intencionalmente. Usted me conoce y sabe que no soy capaz de cosa tan indigna, tan puerca. Usted sabe quién soy, cuál es mi vida y no podrá creer lo que en mi contra le vengan a decir. El hombre estaba visiblemente Alex, impresionado. creo que se han cumplido los 30 minutos. Creo que Ok, aquí la vamos a detener por el día de hoy. Es la página 68. Iniciaríamos la página 68 la próxima sesión para cumplirles la promesa de que sean los 30 minutos. Si no hay algún comentario, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta sesión. Bastante curiosa, bastante interesante. Ojalá que iniciando la próxima sesión sí podamos tener alguna opinión sobre estas historias
de este juez de pueblo. Si no hay algo más que por agregar, nos vemos la próxima sesión. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar el día de hoy. Por favor, si quieres compartir redes sociales, algún número de teléfono por si te quieren contactar, sería buen momento. Sí, sí, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Muy padre poder estar promoviendo la cultura de la lectura. Y pues nada más recordarles que para mis redes sociales igual me pueden encontrar en Facebook como Alejandro Ponce López, broker de seguros. También mi página web www.alisterbroker.com. Y pues bueno, estamos a la orden para lo que necesiten en cuestión de seguros, fianzas y servicios financieros. Muy bien, y pues sin nada más que agregar, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima sesión. Gracias a todos. Sí, hasta luego.